Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al Plan Más Leche de la Serenísima por la invitación a participar de estas jornadas y sobre todo para hablar de cambio climático, que es una problemática, me parece que está tomando mucha difusión en la agenda mediática, política y demás, y está bueno entonces que tenga lugar en este tipo de eventos. La charla se denomina ¿Cómo afectará el cambio climático al sector agropecuario? Y voy a básicamente abordar algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso, por qué ocurre el cambio climático, qué efectos causa a nivel global, en el clima global y en el clima en Argentina, y a partir de esos cambios, qué transformaciones podrían ocurrir en el sector agropecuario. Entonces, para empezar, quería hablar de qué es el cambio climático y, bueno, para eso encontré esta figura que lo que muestra es cómo la radiación que el Sol emite, eh, una parte de esa radiación alcanza la superficie terrestre y produce un calentamiento de esa superficie terrestre, y a su vez ese calor que queda almacenado en el suelo, que proviene, como decía, de la radiación solar, empieza a disiparse lentamente hacia la atmósfera hasta buscando salir de la atmósfera, ¿no? Y en ese proceso de salida, de disipación del calor, esta radiación esta radiación electromagnética en forma de calor eh, interactúa con los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera, y estos gases de efecto invernadero lo que provocan en esa interacción es que una parte de ese calor no se disipe, es decir, no salga de la atmósfera, sino que quede atrapado dentro de ella. Y este es un proceso que lo que permite es que la atmósfera se caliente. Eh, Gases de efecto invernadero en la atmósfera hay desde antes de que exista la humanidad, y este proceso es el que permite que las temperaturas de la Tierra se mantengan en valores relativamente templados. Si no, la Tierra sería mucho más fría de lo que es actualmente. Sin embargo, en los últimos años, eh, las actividades humanas han provocado una emisión de estos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Fíjense en estas figuras como en las últimas décadas la concentración de gases como el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano han aumentado sostenidamente eh, su concentración en la atmósfera. Y esto lo que provoca es una especie de... aumenta esta interacción que mostrábamos entre el calor tratando de disiparse de la atmósfera. Es como si el techo de la atmósfera fuese más grueso. Y entonces se incrementa este proceso de absorción de calor y la atmósfera se calienta. Eh, bueno, eso es básicamente el cambio climático, un aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero que incrementa la temperatura global. Y entonces esta figura lo que muestra es desde 1960 hasta 2100, proyectando hasta 2100, cómo se está calentando eh, la atmósfera, cómo la temperatura global ha aumentado respecto a la temperatura global que había en 1850-1900. Fíjense que en esta parte tenemos, digamos, hasta la actualidad, hasta 2017 en realidad, temperaturas observadas globales, y lo que se observa es que hubo un incremento en la temperatura que a 2017 alcanzaba aproximadamente 1 grado. O sea, respecto a las temperaturas que había en 1850-1900, hubo un incremento de 1 grado en la temperatura global. De continuar esta tendencia, que es esta línea punteada, digamos, alrededor de 2041, si no me equivoco, alcanzaríamos 1,5 grados de incremento en la temperatura global. Y eso, digamos, a fin de siglo resultaría en una temperatura mucho mayor a la que tenemos actualmente en la Tierra y mucho mayor a la que había hace algunos años. Esto obviamente trae consecuencias no solamente en la temperatura, sino en todos los fenómenos climáticos globales, y en consecuencia también puede traer consecuencias sobre los ecosistemas naturales y sobre los sistemas manejados, agropecuarios, forestales y demás. Entonces, hace algunos años se firmó el Acuerdo de París, que lo que propone es tratar de limitar la emisión de gases de efecto invernadero para evitar que este aumento siga creciendo sostenidamente y que la temperatura se estabilice.
Y lo que busca el acuerdo puntualmente es tratar de que la temperatura se estabilice por debajo de los 2 grados de calentamiento y lo más cerca posible a 1,5 grados. ¿Por qué esto? Porque según las proyecciones científicas, incrementar la temperatura por encima de los 2 grados puede traer una serie de consecuencias duraderas e irreversibles en los ecosistemas. Entonces necesitamos disminuir las emisiones globales para no llegar a esas consecuencias irreversibles. Bueno, lograr eso, según los modelos, implicaría una reducción drástica de las emisiones durante el resto de este siglo. De hecho, para mantenerlos dentro de los 2 grados de límite, deberíamos reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 25% para 2030 y llegar a emisiones netas nulas, o sea, emisiones netas cero, es decir, un balance entre las absorciones y las emisiones para 2070. Y como se imaginarán, eso implica un montón de cambios en nuestra forma de vida, en nuestra manera de transportarnos, de usar energía e incluso de producir alimentos. Bueno, esta es una figura que lo que muestra es las emisiones acumuladas desde 1870 de gases de efecto invernadero, y en el eje Y tenemos la diferencia de temperatura nuevamente respecto a la de 1861-1880. Lo que se ve en la curva negra, que es los datos históricos, es que, como se veía, como mostramos al principio, ¿no? Hay una relación entre la emisión de gases de efecto invernadero y el aumento en la temperatura global. Alrededor de 2017, como decíamos, habíamos llegado a 1 grado de aumento de temperatura, y acá tenemos distintos escenarios futuros. Un escenario en el que no mitigamos la emisión de gases de efecto invernadero, seguimos emitiendo a una tasa relativamente similar a la actual, nos llevaría a, en promedio para los modelos que proyectan estas cuestiones, a una temperatura, a un aumento de temperatura de alrededor de 4,5 grados centígrados. Y imagínense que eso implica una serie de cambios muy importantes en los ecosistemas, en la altura del océano, en la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos y demás. Y luego tenemos distintos escenarios, 4 escenarios puntualmente, de distinta emisión, ¿no? Teníamos a este que eran las emisiones como ahora, tenemos un escenario de mitigación leve, un escenario de mitigación intermedia en celeste, y en azul un escenario más fuerte de mitigación que nos permitiría estar alrededor de los 2 grados. Lo que quería mostrar con esta figura es la incertidumbre que hay respecto a lo que va a suceder. Por un lado, primero porque los modelos ya tienen cierta incertidumbre. Fíjense que en este caso, por ejemplo, en el modelo de seguir con las actividades actuales, a 2100 tendríamos en promedio 4,5 grados, pero fíjense el rango de error, ¿no? Podemos estar en 6 grados o podemos estar en 3 grados. Es una diferencia muy grande, y que indudablemente eso tiene, una diferencia tan grande puede tener consecuencias mucho distintas, muy distintas. Pero además, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál va a ser el escenario global, no sabemos qué va a hacer la humanidad para mitigar sus emisiones. Digamos, esto es algo que involucra a un montón de naciones, países, actividades distintas, y digamos, si un país o una actividad solamente mitiga y el resto no, la verdad que los efectos son muy difíciles de sentir. Así que dependerá también de qué haga la humanidad en su conjunto, cómo reaccione al cambio climático, qué escenario vamos a tener en el futuro. Así que básicamente quería mostrar esto para mostrar la incertidumbre respecto a las predicciones que podemos hacer a futuro de qué va a suceder con el clima. Lo que sí podemos saber es cómo afectó al clima el aumento de 1 grado que tuvimos hasta ahora. Y entonces este trabajo, que reporta a su vez una serie de trabajos científicos que se hicieron en distintos lugares del mundo, lo que muestra es que, por un lado, la temperatura promedio en días y noches frías aumentó. Esto quiere decir que las noches frías y los días fríos ya no son tan fríos como eran antes, ¿no? Por otro lado, lo que dice este estudio es que la temperatura promedio de los días cálidos aumentó. O sea, los días cálidos parece que son cada vez más cálidos, ¿sí? Los días fríos menos fríos y los cálidos más cálidos. Pero por otro lado, al aumentar la temperatura global, esto afecta a todo el sistema climático. Y también se ven afectadas las precipitaciones. Y de hecho el estudio muestra que en muchos lugares del planeta hubo aumento en la frecuencia de las precipitaciones intensas y en su magnitud. O sea, parece que va a haber más precipitaciones intensas, y estas a su vez van a ser cada vez más intensas. Por otro lado, aumentó la duración de las sequías. O sea, la variabilidad en las precipitaciones
es evidentemente una de las características del cambio climático. Y finalmente, por suerte no nos afectan estas latitudes, pero los ciclones tropicales han disminuido en números, pero han aumentado en intensidad. Bueno, como les comentaba anteriormente, esto tiene consecuencias sobre todos los sistemas naturales, sobre la agricultura, ganadería, la silvicultura, por ejemplo, riesgos de sequía, de déficit hídrico en los cultivos, olas de calor, posibles inundaciones, son algunas de las consecuencias que puede tener el cambio climático en los próximos años. Y si no nos mantenemos en niveles de emisiones relativamente bajos, incluso hay riesgos mucho más grandes que tienen que ver con el aumento del nivel del océano, el aumento de las inundaciones de zonas costeras, la pérdida de un montón de fauna y flora, la pérdida de nicho de un montón de especies, bueno, consecuencias mucho más indeseables también a nivel global. Ahora vamos un poco a ver qué pasó en Argentina. Fíjense, esta es una figura, me parece muy gráfica, que muestra cómo ha variado la temperatura desde 1901 hasta 2018, hasta casi la actualidad. Y en este caso, lo que se ve en azul son años en los que en promedio la temperatura fue menor al promedio de toda la serie, y en rojo lo que vemos son años en los que la temperatura ha sido mayor al promedio de la serie. Y bueno, esto muestra claramente cómo los últimos años han tenido temperaturas mayores al promedio de la serie, mientras que al principio del siglo pasado las temperaturas en promedio eran menores. De hecho, los 2 años más calurosos registrados en toda la serie que se tienen registros en Argentina fueron en el 2016 y el 2019, es decir, años muy recientes. Esto es un mapa de la Contribución Nacional Determinada, que es un informe que la Argentina se compromete a presentar frecuentemente con sus objetivos respecto al cambio climático, y mostrando también la situación que tiene la Argentina en cuestiones climáticas. En este caso, fíjense cómo la temperatura media de buena parte del país, de todo lo que está en rojo, aumentó. Esto son tendencias para el periodo 1960-2010. Entonces, una parte de Argentina, todo lo que está en rojo, ha tenido aumentos significativos en su temperatura desde 1960 a 2010. Y estos aumentos van desde medio grado en buena parte de la región central y el noroeste argentino, a 1 grado en la Patagonia. Por otro lado, para ese mismo periodo, 1960 a 2010, hubo en todas las partes del país que tienen números rojos, aumento en los días con horas de calor. Es decir, como veíamos a nivel global, los días cálidos están siendo cada vez más cálidos también en la Argentina. Y por otro lado, los días con heladas han disminuido, ¿sí? Fíjense cómo todo lo que está en azul son menos días con heladas por año en este periodo 1960-2010. La tendencia entonces es parecida a la global, con más días calurosos y más calor en los días calurosos, y menos días fríos, o sea, menos frío en los días más fríos del año. Respecto a las precipitaciones, este es un mapa que elaboró la gente de Ciencias Exactas de la UBA y el CONICET, y lo que muestran es, en esta zona, ¿no?, en el centro-oeste y noreste de la Argentina, las precipitaciones han ido en aumento en los últimos años. Y esto se explica principalmente por un aumento en los fenómenos de precipitaciones intensas ocurridos durante el verano. Mientras que en otro lugar donde hubo una tendencia significativa fue en el centro y sur, en la región andina, central y sobre todo en el sur, patagónico, donde hubo una tendencia a que hubiese más sequía, menos precipitaciones. Lo cual, bueno, en algunas regiones de Cuyo, por ejemplo, se han visto reportes de caudales de ríos que han disminuido. Pero bueno, tenemos que saber entonces que en esta zona, en promedio, han aumentado las precipitaciones, lo cual se explica principalmente por más ocurrencia de precipitaciones intensas, y en toda esta zona ha disminuido. Fíjense, este es un mapa de la precipitación máxima anual, nuevamente mostrando tendencias
entre 1960 y 2010, y lo que está en verde, los números en verde, indican lugares donde la precipitación máxima anual aumentó. Es decir, las precipitaciones más intensas del año, la precipitación más intensa del año fue más intensa aún que antes. Y esto muestra nuevamente cómo las precipitaciones extremas están aumentando, mientras que la longitud de la racha seca asociada a días sin prácticamente precipitación ha tendido a aumentar en el norte del país. O sea, parecido nuevamente a lo que se reportaba a escala global, en Argentina tenemos más sequías y también más fenómenos de precipitaciones intensas. Entonces, hasta ahora lo que vimos es que las actividades humanas están emitiendo gases de efecto invernadero, esos gases de efecto invernadero están provocando el cambio climático, y a su vez ese cambio climático, a través de cambios en la temperatura, en la ocurrencia de fenómenos extremos, va a afectar, o está ya afectando, a nuestras propias actividades humanas. Acá donde dice actividades humanas podemos poner tranquilamente al sector agropecuario, que es también uno de los responsables de emitir gases de efecto invernadero, no el principal, pero es uno de los responsables, y que a su vez es uno de los sectores que más se va a ver afectado por el cambio climático, porque es una industria a cielo abierto, muy dependiente de las condiciones meteorológicas, con lo cual todos estos efectos de aumento de temperatura, de aumento de los fenómenos extremos de precipitación y de las sequías, va a tener consecuencias sobre la agricultura. Está teniendo consecuencias sobre la agricultura, de hecho. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por un lado deberíamos pensar en, como se mencionaba anteriormente, en mitigar las emisiones, ¿sí? En reducir el flujo de emisiones de gases de efecto invernadero, para que en el futuro veamos un cambio climático de una magnitud menor. Y por otro lado, tenemos que adaptarnos a esta situación. Por más que nosotros empecemos a mitigar ahora, buena parte de este proceso ya tiene una inercia, por lo cual va a seguir ocurriendo, y tenemos que estar preparados para adaptarnos a eso y estar listos para un futuro que va a ser un poco más cambiante en cuanto al clima que la situación actual. Vamos a ver entonces un poco de emisiones en Argentina, y alguna pequeña chance de mitigación y de adaptación del sector agropecuario en Argentina. Respecto a las emisiones, en primer lugar quería mencionar que la Argentina a nivel global ocupa un lugar de emisiones que los lleva a una situación de menos de un 1% de las emisiones globales. No es de los países que más emite gases de efecto invernadero, aunque cuando uno lo analiza por habitante, tampoco está entre los que más emiten, pero está en una situación ahí intermedia, ¿no? No es de los países que menos gases de efecto invernadero emiten, pero tampoco de los más responsables del cambio climático. Sin embargo, fíjese que el principal digamos, responsable de las emisiones en Argentina es el sector energético, todo lo que tiene que ver con uso de combustibles fósiles, el uso de energía en industria y en hogares, y demás. Pero en segundo lugar tenemos ya al sector agropecuario, con un 37% de las emisiones. ¿Y de dónde provienen estas emisiones del sector agropecuario? Bueno, una parte provienen de la ganadería, y ahí la fermentación etérica, la emisión de metano por parte de los animales tiene una responsabilidad importante. Por otro lado tenemos las emisiones directas del suelo, directas e indirectas del suelo, que son principalmente emisiones de óxido nitroso, que es un potente gas de efecto invernadero, que se emite por un lado por las excretas animales, por otro lado por los residuos de cosecha, y los fertilizantes tienen también un rol importante en las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de óxido nitroso. Y por otro lado, los cambios de uso de la tierra, la deforestación, el avance de la agricultura y la ganadería, sobre tierras boscosas y demás, y también el avance de la agricultura sobre tierras pastoriles, provocan emisiones principalmente de dióxido de carbono, que estaba antes retenido en los troncos o en el suelo, y es emitido en la atmósfera. Y bueno, tenemos que empezar a trabajar en mejorar esto, en tratar de mitigar las emisiones del sector agropecuario. Si bien, como comentamos, no es el principal generador de gases de efecto invernadero de Argentina, tenemos que pensar que va a tener que, si ocurre un proceso de mitigación de las emisiones, el sector agropecuario va a tener que acompañar. Y en ese sentido, hay algunas oportunidades de mitigación relativamente
sencillas, digamos, en las que estamos empezando a trabajar, tanto el sector, no sé, el INTA, las universidades, como algunos actores de productores y empresas del sector. Eh, una parte de la mitigación puede venir por recortar, digamos, este avance de la frontera agropecuaria y ganadera sobre tierras boscosas, ¿no? Principalmente, que esto tiene un montón de consecuencias más allá de la emisión de gases de efecto invernadero, un montón de consecuencias ambientales indeseables, con lo cual creo que es una fuente de recorte de emisiones que hay que considerar. Por otro lado, el secuestro de carbono puede cumplir un rol importante, ya sea a través de mejoras en las rotaciones agrícolas con más proporciones de gramíneas, como también a partir de las forestaciones, reforestar. De hecho, esto es uno de los objetivos informes que presentó el gobierno en los últimos años muestran como una oportunidad de mitigación importante, es aumentar la superficie forestada, de manera tal que el dióxido de carbono que está en la atmósfera pase a estar en troncos, por ejemplo, en las fibras vegetales y demás. Y por otro lado tenemos la posibilidad de disminuir emisiones de metano, ¿sí?, en la fermentación entérica, o emisiones de óxido nitroso desde el suelo, con acciones que también ayudan a aumentar la eficiencia productiva en algún aspecto. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con fertilizaciones, que es por ahí en lo que más trabajo, mejoras que ayuden a la eficiencia de la fertilización y que terminan repercutiendo en un sistema productivo más eficiente, con mayor productividad y menores costos, también repercuten en disminuir las pérdidas de óxido nitroso por parte de la fertilización. Entonces, por ahí el tiempo de fertilización, el momento en el que se fertiliza o la fuente de nitrógeno que se utiliza, puede cumplir un rol clave y a su vez favorecer la mitigación del cambio climático, mejorando la productividad. Algo parecido pasa en ganadería. Cuando uno ve sistemas que tienen mejores índices productivos, en general la emisión, al menos por kilo de producto producido, suele ser más óptima, digamos. O sea, no solo se disminuye la emisión, sino que se favorece la producción, y esa es una métrica que nosotros tenemos que ver. No solo tenemos que pensar en cuántos kilos de gases de efecto invernadero se producen, sino también cuánto se produce por kilo de producto generado, ¿no?, por kilo de alimento generado. En ese sentido hay mucho por hacer y estamos trabajando intensamente en las universidades, en el INTA, y creo que necesitamos mejorar nuestras maneras de mitigar y nuestras estimaciones respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro sector. Esto es, por ejemplo, son productos de un supermercado británico, y fíjense cómo esto que se había mencionado en algún momento en una charla de la semana pasada, es la huella de carbono, y fíjense cómo ellos tienen cuantificada la huella de carbono de un vaso de jugo, por ejemplo, ¿no? Y además, esto no solo dice cuánto emitió hacer un vaso de jugo, sino que dice, comparado con otro jugo, estamos emitiendo menos, ¿no? Para hacer un vaso del otro jugo tenían que gastar 400 gramos de carbono, y acá son solo 150. Bueno, para llegar a esto nos falta, pero indudablemente, si esto está ocurriendo ya en un supermercado, este es de un supermercado de Europa, no es un supermercado, es un supermercado británico convencional, no es que sea ecológico o lo que sea, esto eventualmente va a llegar a nuestros consumidores, y evidentemente hay una preocupación en general por las emisiones de gases de efecto invernadero, que pienso que en el futuro va a intensificarse. Para lograr tener estimaciones así, vamos a tener que trabajar, me parece, de manera conjunta, los productores, la industria, el sector científico, el gobierno, para lograr mejores estimaciones y para poder mitigar las emisiones y reportarlo en métricas como esta, ¿no? Ahora vamos un poco a la otra parte, ¿no? Hablé un poco de mitigación, pero lo que les quería hacer más foco es en los impactos que puede tener el cambio climático sobre el sector agropecuario. Los aumentos en temperatura indudablemente pueden afectar, producir estrés térmico en animales y también producir estrés hídrico en plantas, ¿no? Lo cual, sumado a posibles largos de sequía y aumento de temperatura, llevan a una situación en la que posiblemente tengamos más estrés hídrico en el futuro. Por otro lado, los fenómenos extremos
podrían llevar a aumento en las inundaciones, tormentas extremas que favorezcan la erosión, por ejemplo, eh, digamos, dado por este aumento en la intensidad de las precipitaciones. Bueno, degradación de las tierras, un poco lo que mencionaba, ¿no? Precipitaciones extremas pueden llevar a aumento en la degradación, sequías prolongadas también pueden favorecer la degradación de tierras. Bueno, hay chances de mayor incidencia de plagas y enfermedades por los cambios en la temperatura y la humedad, eso indudablemente. Y por otro lado, hay especies que requieren de horas de frío, y estoy pensando, por ejemplo, en especies frutales del sur. Vimos que ha aumentado la temperatura, han disminuido los días fríos, y esto puede también tener consecuencias. Eh, la vulnerabilidad de nuestros sistemas depende del tipo de sistema y de las estrategias de adaptación, y ahora vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué estrategias de adaptación tenemos para mitigar los efectos que el cambio climático va a producir sobre nuestros sistemas agropecuarios? Bueno, por un lado tenemos estrategias de manejo que puede tomar cada productor individualmente, o sea, estrategias que tengan que ver, por ejemplo, con la fecha de siembra, de manera tal de tratar de escapar a eventos extremos o a sequías o lo que sea. Por otro lado tenemos cuestiones que tienen que ver con la elección de las especies, de las variedades o de las razas, de manera tal de que los efectos del cambio climático sean mitigados. Por ejemplo, especies mejor adaptadas al calor, o a la sequía, o a las inundaciones, según sea el caso. La diversificación puede tener un rol clave para evitar, digamos, que los efectos del cambio climático afecten a mucha parte del territorio, a buena parte de nuestras actividades. Diversificar puede ser una buena estrategia. Hay estrategias que tienen que ver con la tecnología, y en este caso, por ejemplo, el mejoramiento genético está teniendo un rol importante para mitigar los efectos del cambio climático. El diseño de los sistemas, la extensión va a también tener un rol importante, sobre todo en producciones pequeñas, que pueden ser las más afectadas, porque son las que menos capacidad de reacción suelen tener ante cambios en el clima. Tenemos que mejorar los sistemas de predicción y monitoreo, mejorar los pronósticos de manera tal de tener más capacidad de anticiparnos. Lo mismo con los sistemas de monitoreo ante condiciones de sequías, de inundaciones, por ejemplo. Puede tener un rol importante para permitirnos actuar a tiempo. Bueno, mapas de riesgo y vulnerabilidad para diseñar y encontrar sectores más afectados por estos efectos. La infraestructura, indudablemente, puede tener un rol muy importante. La adaptación de caminos a condiciones, por ejemplo, de precipitaciones extremas, sobre todo en lugares donde hay mucho tránsito con entrada y salida de insumos y productos. Cuestiones que tienen que ver con la regulación del agua, ¿sí? Eventualmente los problemas de sequía pueden terminar en problemas de provisión de agua animal, y en ese caso hay que trabajar fuertemente para tener mejores infraestructuras de almacenamiento de agua. Lo mismo con el riego puede tener un rol importante, pero la provisión de agua evidentemente puede ser un riesgo en el futuro. Y la sombra, para adaptarnos a situaciones de calor, puede ser clave también en la producción animal. Finalmente hay estrategias de adaptación financiera, tienen que ver con tomar seguros. Creo que los seguros en el futuro también pueden tener un rol importante. Y siempre la situación patrimonial de los productores va a permitir adaptarnos de una mejor manera. Los productores más grandes tienen más chances de anticiparse a los efectos y tomar acción rápida, o de recuperarse ante una situación extrema. Finalmente, las instituciones, el Estado y demás cumplen un rol también muy importante en la legislación, en todo lo que tiene que ver con el manejo el ordenamiento del territorio, el manejo de recursos hídricos, con regulaciones e incentivos. Todo esto también hay que tener en cuenta, que puede favorecer la adaptación al cambio climático. Bueno, quería mostrarles, esto es un trabajo que salió el año pasado, se publicó el año pasado, que muestra algunas cuestiones que son bastante, es una especie de simplificación, pero que muestra algunas posibles consecuencias del cambio climático en el sector ganadero. Hay trabajos como este, hechos a través de modelos relativamente sencillos, que muestran cómo se puede afectar, o cómo el cambio climático puede afectar, por ejemplo, el rendimiento de los cultivos. Y así como existe eso, también existe este trabajo que lo que muestra es, digamos, en rojo está el límite de 26 grados para el mes más cálido del año. Es decir,
Lo que marca esto es, digamos, de aquí hacia el norte, eh, la temperatura del mes más cálido del año superó los 26 grados. Y de aquí hacia el sur, la temperatura del mes más cálido del año fue menor a 26 grados. ¿Sí? Entonces, el trabajo este lo que establece es que un límite de 26 grados en el cual, en teoría, algunas razas británicas o europeas estarían en una situación de confort, digamos, cuando no se supera ese límite de 26 grados, y a partir de ese límite, digamos, el ganado sufriría una especie de estrés por la temperatura, con lo cual, fíjense cómo en la situación actual el límite de 26 grados está aquí, y en distintos escenarios posibles va moviéndose hacia el sur. Con lo cual, una cosa que quería mostrar con esto es que, como se decía, ¿no? La genética va a cumplir un rol clave y la adaptación a través del mejoramiento y demás puede ser importante para mitigar los efectos del cambio climático. Por otro lado, a través de otro método sencillo, lo que hace este trabajo es mostrar en verde la situación, las zonas del país donde la producción de pasto va a tener condiciones climáticas adecuadas, que es lo que está en verde, y condiciones relativamente adecuadas en amarillo. Y fíjense también cómo eso se ve modificado, ¿no? Cómo el cambio climático afecta, por un lado, a las razas que podemos llegar a utilizar, o a la genética que podemos utilizar, pero por otro lado también afecta a la producción de pasto, con posibles mayores estreses dados por excesos o falta de agua, según el caso, ¿no? En este caso es principalmente por falta de agua. Bueno, como mensajes finales, quería decir algunas reflexiones. Por un lado, como veíamos, el clima está cambiando y dichos cambios se van a intensificar en el futuro. Aún hay mucha incertidumbre, les mostraba que podemos tener distintos escenarios y cada escenario a su vez es difícil predecir, digamos, en escenarios de emisiones cómo va a ser el clima. Entonces, la incertidumbre es alta, pero sabemos que la temperatura está aumentando y también está aumentando la variabilidad de las precipitaciones. Por otro lado, sabemos que es necesario mitigar esas emisiones con estrategias que permitan sostener altos niveles de productividad y no afecten a otros servicios ambientales. O sea, no solamente tenemos que pensar en mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, sino en mitigar la emisión con estrategias que permitan seguir produciendo a niveles similares a los actuales o mayores. Y tener en cuenta que no es el único problema ambiental el cambio climático, sino que hay otras cuestiones ambientales relevantes que también tenemos que considerar a la hora de diseñar estrategias de mitigación. Por otro lado, el clima va a afectar al sector agropecuario y tenemos que trabajar en la adaptación, y en ese sentido, por ejemplo, charlas como la que van a escuchar ahora, en donde se ven maneras de mitigar los efectos del calor, son muy, muy importantes para empezar a enfrentar el cambio climático a través de estrategias razonables. Y por otro lado, algunas consecuencias del cambio climático ya están ocurriendo. Esta es una reflexión que escuché una vez en una charla de un investigador uruguayo que se llama Walter Weigel. Él comentaba que algunas de las consecuencias ya están ocurriendo y que hay que, para diseñar las estrategias de adaptación del futuro, también tenemos que pensar cómo estamos reaccionando hoy en día. O sea, ¿qué pasa cuando tenemos una sequía en el presente? ¿Cómo reaccionamos? ¿Estamos pudiendo predecirla a tiempo? ¿Podemos actuar? ¿Qué acciones tomamos? Y lo mismo cuando hay un exceso hídrico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para adaptarnos a esas condiciones variables que tiene el clima en la actualidad? De alguna manera nos marca que podemos empezar a actuar ahora y no necesariamente tenemos que esperar a que los cambios sean mayores para empezar a adaptarnos al cambio climático. Bueno, esto era todo lo que quería comentar, así que les agradezco nuevamente por la invitación y los espero para consultas.